Hola, bona tarda a tots i totes, benvinguts i benvingudes. Hoy hacemos el último acto del programa del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Desde las instituciones públicas ya hace muchos años que trabajamos por la equidad de género y por este motivo se organizan muchas actividades, programas, proyectos para trabajar el empoderamiento de las mujeres y transformar el orden estructural establecido por el patriarcado, que históricamente le ha dado el privilegio, reconocimiento, poder y valor a lo masculino, menospreciando todo lo femenino. Pero en los últimos años se va viendo que cada vez hay más necesidad de planificar y organizar actuaciones que tengan una incidencia directa sobre los hombres o que hagan reflexionar en la urgencia de replantear el modelo de masculinidad hegemónica y dar paso a otros modelos sociales y, por tanto, esto suponga un cambio estructural en el contrato social de mujeres y hombres. Hacer políticas con perspectiva feminista significa trabajar para una mayor y verdadera democracia. Y eso nos afecta a todo el mundo, tanto mujeres como hombres. La prioridad de cambiar los valores de nuestra sociedad que ponga en el centro de lo que es verdaderamente importante el bienestar de las personas basándose en la ética de la vida y del cuidado como eje vertebrador de cualquier política. Por este motivo, hemos querido invitar a presentar su libro Nuevos hombres buenos, la masculinidad en la era del feminismo a Richard Bacete González, ya que creemos que hace falta que más hombres se declaren feministas, precisamente por todo lo positivo que el feminismo aporta a la sociedad, tanto para hombres como para mujeres. Os presento un poquito a Richard. Él es padre, hombre en transición y aprendizaje continuo y apasionado por la belleza que hay en las personas y en las cosas. Es antropólogo de vocación, trabajador social por convicción y especialista en género y masculinidades. Tiene un máster en coaching de personas y equipos, un máster en investigación en estudios feministas y de género, y actualmente es el investigador principal para la Asociación Promundo Global en España. Esta entidad trabaja para promover la igualdad de género y prevenir la violencia involucrando a hombres y niños en sociedad con mujeres y niñas. Sus programas, campañas y esfuerzos de defensa se basan en sus investigaciones rigurosas, incluida la encuesta internacional sobre igualdad de género y hombres, y están diseñadas para mejorar las vidas de personas de todo el mundo. También es el investigador principal y coordinador del programa NEO del Fondo Social Europeo y la Fundación CEPAIN sobre los hombres, la corresponsabilidad, las empresas y la cultura del trabajo. Es consultor y asesor en materia de igualdad de mujeres y hombres, facilitador de grupos de hombres y formador en masculinidades. Además, es coordinador de la investigación Paternidades Positivas, Cambios y Retos en la Implicación de los Padres en la Crianza y la Corresponsabilidad, elaborada por la Dirección de Política Familiar y Desarrollo Comunitario del Gobierno Vasco de 2015 a 2016. Ha sido colaborador, asesor y formador en diferentes proyectos sobre la temática del Gobierno Vasco durante muchos años. También ha impartido infinidad de cursos y talleres, que sé que alguna de vosotras el viernes también participará, que hace uno en Barcelona, ¿no? Me han dicho. Y ha publicado numerosos artículos, capítulos y libros, así como en producciones audiovisuales sobre la materia. Y simplemente para nosotras es un placer tenerte hoy aquí. Como bien sabes, ¿no? Iniciamos todo el tema de intentar crear un grupo de masculinidades que has estado reunido con ellos. Y bueno, y simplemente deciros que os dejo con él, que disfrutéis de la charrada y que después, si le queréis hacer preguntas o entrar en debate, pues lo hacemos cuando acabe. Muchas gracias. Arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik. Hago en euskera, ¿no? ¿Os parece que...? Ya. Sí, como con esto de las lenguas cooficiales, pues vamos a utilizar la que sea. De verdad, muchísimas gracias. De verdad, es un verdadero honor y un orgullo estar aquí en una ciudad como Barberá, una ciudad feminista con el compromiso de tanto tiempo a favor de la igualdad. Y cuando decimos a favor de la igualdad, yo estoy empeñado en asociarlo a la felicidad, a la dignidad y a la belleza, ¿no? Porque al final no hay nada más bello que la justicia. La justicia no en el sentido judicial, sino en el sentido profundo, ¿no? de las relaciones, donde yo confío en ti, tú confías en mí, nos construimos juntas, porque fundamentalmente los seres humanos
nos necesitamos las unas a los otros a las unas, y como nos necesitamos el bienestar de las personas que nos acompañan. Y en un sistema no equitativo se convierte en un sistema necesariamente tóxico, que tiene efectos en las personas discriminadas, en las personas subyugadas, que social históricamente han sido las mujeres, pero esto es un efecto rebote que viene a afectar también a los hombres y al potencial de desarrollo de toda la sociedad, ¿no? Muchísimas gracias a Marisol. Ha sido un gustazo, me he sentido súper cuidado desde el primer día que te pusiste en contacto conmigo, y se nota eso, que vayan a buscarte a la estación y has llegado y tal, me parece que dice mucho, ¿no?, de la gente que está detrás y del trabajo que está haciendo. O sea que es que ricasco, muchísimas gracias, y los chicos del grupo también están muy agradecidos a ti, o sea que me lo han dicho. Una de las... Bueno, y luego hay otra cuestión que quería decir, que para mí también es fantástico poder estar en una de las actividades del 8 de marzo, ¿no? Así como estoy convencido que el 8 de marzo es vuestro día, y este año además ha sido un día tremendamente especial, que a veces pienso, ¿en qué época me hubiera gustado nacer? ¿No habéis pensado nunca? Ojo, pues que viene haber nacido en esta época y poder ver a tu hija con tu pareja, con tus amigas, las mujeres mayores, todas juntas, reivindicando la democracia, la buena vida y las cosas bellas en la calle, que es al final lo que salisteis a reivindicar, y ocupar nosotros y saborear ese segundo plano, ¿no? Eso, estar en otro lugar, pues cuidando, esperando y haciéndonos cargo de lo que históricamente se impuso como lo femenino y lo propio de las mujeres, ¿no? Entonces, para mí esta imagen es clave, es la que eligió el New York Times para ilustrar lo que había pasado en España. ¿Se puede decir España? Sí. Lo que había pasado esos días en el Estado español, como decimos en Euskadi, que fue fantástico, ¿no? Yo creo que esta imagen al final es un giro histórico, pero no es una conclusión solamente de un proceso muy largo. Son más de 200 años de reivindicación del sujeto político de las mujeres, de la dignidad de las mujeres, de la mitad de la humanidad, sino es un llamado. O sea, yo esta imagen la tengo en el ordenador como ¿cómo es? El protector de pantalla que te sale para recordarme que tenemos agenda los hombres, ¿no? Es casi como diciendo, bueno, ¿y ahora qué?, ¿no? ¿Y vosotros qué? Y en esto ando desde hace pues como 25 años, una cosa así, ¿no? Cuando empecé a trabajar en programas específicos de prevención de la violencia contra las mujeres, pues tardé poco en darme cuenta que el problema de la violencia contra las mujeres, la violencia machista, no es un problema de las mujeres, sino que fundamentalmente es un problema de los hombres que sufren las mujeres. Luego, si pretendemos erradicar la violencia, hay un elemento fundamental que es la transformación de los hombres, ¿no? Antes comentaba con Marisol, ¿no? Decía, qué difícil es hacer una convocatoria y que estén presentes muchos hombres. Y sí es difícil, pero es que es fundamental, ¿no? La filósofa feminista Celia Amorós no plantea el pacto entre iguales, y como esa idea de superioridad de los hombres no es un invento de cada hombre en particular que se levanta una mañana y dice, bueno, voy a ser superior, ¿no? y voy a legitimar la violencia, ¿no? Sino que es todo un proceso de construcción identitaria que se hace en comunidad. ¿No os acordáis del antropólogo, un pedagogo brasileño, el que puso en marcha toda la pedagogía de la libertad en los años 60, 70, 80, 90, Paulo Freire, que decía que nadie se libera solo, sino que nos liberamos en comunidad. Y este proceso de transformación de los hombres necesita de hombres referentes. O sea, nos necesitamos también los hombres entre nosotros. Y a mí se me ocurrió que reivindicar la bondad en los hombres pues podía ser algo que pudiera contribuir, ¿no?, a facilitar este camino, ¿no? No es casual lo que está ocurriendo, y lo que ha hecho fundamentalmente
el 8 de marzo, pero todo el trabajo feminista de fondo de tantos y tantos años ha sido ponernos a los hombres frente al espejo, ¿no? Entonces a mí cuando me preguntan ese mismo mediodía, decía, bueno, es que estáis algunos hombres que decís que sois feministas. Yo, claro, si el feminismo lo entendemos como lo definía Simone de Beauvoir, o lo entendemos como aparece en la Wikipedia, o como yo creo que seríamos capaces de ponernos de acuerdo, que es un movimiento social y político por el empoderamiento de las mujeres, contra la discriminación, contra la injusticia, pero sobre todo es un movimiento que va a cuestionar una esencia que hasta hace poco definía la vida de las personas. Es decir, las mujeres eran de determinada manera pues porque Dios lo había querido, porque lo había querido la historia, porque no sabe, por la biología. Si el feminismo ha aportado algo, es que las mujeres no nacen, como decía Simone de Beauvoir, sino que se hacen, se construyen. Y casualidad que los hombres somos de la misma naturaleza y tampoco nacemos violentos, y eso lo vamos a ver con más calma, ni nacemos homófobos, ni nacemos especialmente machistas, sino que nos vamos construyendo de esa manera porque nos vamos impregnando necesariamente de ese caldo tóxico o ese caldo igualitario que podemos absorber en la sociedad. Entonces, dependiendo de cómo sea la sociedad, serán los hombres de ese momento. Pero yo creo que el gran regalo, y a veces la gente se sorprende cuando me escucha decirlo, sobre todo mis congéneres masculinos, es que el feminismo es uno de los mayores regalos que hemos tenido los hombres, ¿no? Porque nos ha puesto enfrente del espejo, porque nos ha hecho reconocer nuestras imperfecciones, nuestra vulnerabilidad, nuestra incapacidad muchas veces de conectar con nuestros cuerpos, de conectar con nuestras emociones. Es un regalo para crecer, ¿sí? Claro, lo que a veces no cuento es que ese regalo fundamentalmente pasa por reconocer los privilegios y dejarlos a un lado, porque es más difícil que los hombres se animen a venir esto de la igualdad cuando dices, oye, que tenemos que dejar muchas cosas atrás, fíjate, no vas a poder ir el sábado a andar en bici con tus amigos porque tienes que limpiar la casa, que no te comprometes. Es decir, la transformación de los hombres hacia la igualdad no pasa por los discursos hacia la igualdad, sino que pasa fundamentalmente por lo que hacemos, no por lo que decimos. Recuerdo en una prisión, haciendo una formación con hombres que estaban presos, más de la mitad de ellos por violencia contra las mujeres, y uno de ellos había asesinado a su pareja. Si te abstraes de que estás en una prisión y conoces los perfiles de los hombres con los que estás dialogando, imagínate que te han invitado a una coordinadora de ONGs y han venido solo los chicos, ¿no? Pero son esos hombres que están presos. El discurso es muy probable que no fuera muy diferente entre los hombres que están presos por violencia machista y aquellos hombres que pueden ser hombres progresistas, hombres sensibles. Es decir, vivimos en un mundo donde el discurso está logrado, ¿sí? Cuando se hacen encuestas a hombres, imaginaos que salimos ahora aquí a las calles de Barberá con un bolígrafo y decimos, ¿está usted a favor de la igualdad? Pues sociológicamente se repite que cerca del 96% de los hombres dicen estar a favor o muy a favor de la igualdad, el 93% de los hombres dicen estar a favor de las medidas de acción positiva. Claro, luego vas a una empresa que se aplica una medida de acción positiva favorable a las mujeres y puede que no encuentres ni un 0,5% de hombres favorables a ese tipo de medidas, ¿no? Entonces hoy vivimos en esa paradoja de que cuando nos miramos al espejo, la mayoría nos vemos igualitarios, nos vemos justos, nos vemos hombres sensatos, sensibles, porque el discurso dominante valora eso. ¿Sí? Valora que lo digamos, pero todavía el discurso dominante no ha hecho la prueba del algodón. Es decir, tiene que haber una coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Yo creo que hay un dato que es claro. Si los hombres no cuidamos, si no asumimos el 50% del trabajo de cuidado que nos corresponde, no somos justos y no podemos ser igualitarios. Y en España los datos dicen que no llega al 6% de hombres que reducen la jornada para cuidar a sus mayores, a su pareja, a sus amigos, a sus criaturas, o que cogen una excedencia para cuidar. Esa es la prueba del algodón. Entonces tenemos esa paradoja. La inmensa mayoría de los hombres nos decimos que somos igualitarios
y sin embargo nuestras prácticas no demuestran que seamos igualitarios, ¿no? Entonces yo creo que uno de los elementos fundamentales que nos tiene que devolver el espejo es que nos queda mucho camino por recorrer, y que hay una frase que me parece muy potente, que luego, si queréis, entramos luego a discutir y a debatir. No habrá equidad de género, no será posible conseguir la igualdad de mujeres y de hombres sin la implicación de los hombres, ¿sí? Entonces, si esto es así, tendremos que empezar a pensar que deben existir políticas públicas que atiendan la necesidad y que pongan encima de la mesa estrategias, programas, proyectos, que un poco el que tenéis en Barbera puede ser un ejemplo, que impliquen a los hombres en ese proceso de transformación. Y si no hay equidad, va a seguir habiendo violencia machista, va a seguir habiendo violencia de género. Si no hay equidad, vamos a seguir viviendo en una sexualidad depredadora. Si no hay educación sexual y reproductiva igualitaria desde edades tempranas, y en las casas seguimos sin hablar de sexualidad desde una perspectiva igualitaria, la única escuela de formación en sexualidad para las personas más jóvenes va a ser la pornografía sexista, dominadora y tóxica, que es mayoritaria. No digo que toda pornografía lo sea, porque también hay otro tipo de pornografía. Es decir, que tenemos que empezar a asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas, y si los hombres somos parte del problema, debemos ser parte de la solución. Pero bueno, como yo he venido a traer buenas noticias, porque soy un optimista patológico, o sea, si la equidad de género no es posible sin los hombres, la buena noticia es que los hombres también necesitamos la igualdad de género, los hombres también necesitamos el feminismo, porque es a día de hoy una de las filosofías políticas más liberadoras, precisamente por eso, ¿no? Porque nos pone delante del espejo, ¿no? Delante del espejo es más que nos refleja lo que realmente somos, no la imagen que pretendemos representar, ¿no? Y entonces en esto me metí en escribir este libro, después de muchos años trabajando temas de género y masculinidad. Nunca había sacado tiempo para escribir, ¿no? Entonces me recibí una llamada desde Barcelona y me plantean: oye, mira, que queremos que escribas un libro. Cuando una editorial, la editorial Península, del Grupo Planeta, quiere que alguien escriba un libro sobre masculinidad, es que algo está pasando. Si esto hace 15, 20 años no hubiera sido posible. Salió a la venta el libro el día 21 de noviembre, y en un lapso de un mes salieron otros 4 libros sobre el mismo tema. Es decir, hay algo que está en el aire. O sea, hay una demanda, por un lado, de la inmensa mayoría de las mujeres, que quieren saber qué pasa con los hombres, que quieren que nos pongamos las pilas, que empecemos a caminar. O sea, de hecho, en la editorial quien puso en marcha este proyecto fue una mujer. Aquí está la regidora, aquí está Marisol, y estamos también aquí gracias a mujeres. La inmensa mayoría de acciones relacionadas con los hombres y la igualdad son gracias también a mujeres. Cuando vamos a empresas a hacer formación específica de prevención de riesgos laborales que están relacionados con el ejercicio de una masculinidad hegemónica, quienes normalmente nos convocan son mujeres. Entonces, así como la igualdad no es posible sin los hombres, para nosotros ese proceso emancipatorio no es posible sin vosotras. ¿Sí? Eso sí, lo que podemos hacer es poner toda la responsabilidad, y yo creo que somos ya adultos y mayores de edad, y tenemos que empezar a recoger el testigo, que es un poco la conversación que hemos estado hablando antes con el grupo de chicos que se están formando aquí en Barberá. Es decir, bueno, ¿y cómo podemos hacer nosotros para ser nosotros los que lleguemos, los que contactemos con otros hombres, ¿no? Entonces me encargaron de hacer este manual sobre masculinidad, y yo creé algo que le llaman en el mundo editorial como un coro griego, es decir, un grupo de amigas feministas que nos juntamos y les decía: mira, este es el guión del libro, este es el título. Entonces, claro, el libro se titula Nuevos hombres buenos. Entonces, cuando salió publicado, fui a la panadería de mi barrio, como casi todas las mañanas, a comprar el pan, y la panadera se me queda mirando y dice: tú eres el que ha escrito el libro ese de los hombres buenos, ¿no? Entonces noté cierto tono, y es lindísima, la panadera. Y dice: mira, es que seguro que has escrito algo muy, muy interesante y necesario, pero en mi vida, para mí los hombres significan dolor, significan abuso, no solo de mí, sino de personas cercanas a mi vida, y me cuesta muchísimo asociar la masculinidad a la bondad, ¿no?
Y pensándolo bien, yo creo que ha sido un acierto el título, ¿no? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no reivindicar? ¿Qué nos ha pasado, ¿no? Como sociedad para haber admitido y haber tolerado que la dominación, la explotación, la violencia es algo intrínseco o ligado al hecho de qué tipo de sociedad hemos creado, ¿sí? Entonces con esto discutí mucho, pero es que la idea no es tanto que los hombres buenos sean nuevos. Esto ya sé que es un juego de palabras, porque estoy convencido de que en cualquier momento histórico, y si pensáis un poco en vuestras vidas, ¿no? Probablemente habréis tenido cerca algún hombre que fue importante para vosotras, algún hombre que guardáis en la memoria como alguien que hizo algo bueno, que hizo posible que estuviéramos aquí, que contribuyó a que estudiásemos en épocas incluso en las que no se admitía social y culturalmente que las mujeres estudiasen. Algo que me está pasando con este título es que me están llegando muchas mujeres y muchos hombres que están reconectando y poniendo en valor a algunos hombres que fueron olvidados porque eran hombres sensibles, y los hombres sensibles que no habían sido violentos, que no habían conseguido grandes gestas, que no habían amasado grandes fortunas, parece ser que la historia también los dejaba en el olvido como a tantas y tantas mujeres, ¿no? Claro, yo no planteo que el hecho de ser hombre bueno sea algo nuevo. Lo que es nueva es la oportunidad de que el empuje de las mujeres nos está poniendo ante el espejo de la historia. El proceso de transformación que están teniendo algunos hombres hace que cada vez sean más identificables algunos hombres que funcionan en una clave distinta y que están dispuestos a romper el pacto patriarcal. Esos que cuando les llega un mensaje de WhatsApp denigrando el cuerpo de las mujeres, haciendo un chiste de mal gusto, son la barrera de contención, ¿no? Aquellos que dicen basta ya y hasta aquí, ¿no? Fijaos en el caso de la manada, ¿no? Que todos y todas tenemos en mente, ¿no? Cuando plantea Celia Amorós que los hombres vivimos en un pacto entre iguales, yo me empeñé en leer filosofía feminista y os tengo que confesar que me costó muchísimo porque no entendía casi nada, ¿no? Cuando Celia Amorós hablaba de los iguales y las idénticas, ¿no? De cómo los hombres entre nosotros no nos conoceremos. Yo a Fran la acabo de conocer hace un rato, ¿no? A Aarón. Pero ya entre nosotros decir, ya yo sé que tú eres un hombre, entonces tú me reconoces en mi posibilidad de ser poderoso y yo te reconozco a ti. Tú puedes ser de izquierdas, yo de derechas, pero entre tú y yo nos repartimos, nos reconocemos como igual. Pues yo lo leía, no entendía mucho, ¿no? Hasta que una vez, es algo que recojo en el libro, porque fue una anécdota que me marcó, ¿no? Me invitaron a unas jornadas en una ciudad importante del País Vasco sobre prevención de la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces las ponentes la inmensa mayoría eran mujeres y el único biohombre, varón, cisgénero era yo. Y entonces terminamos la jornada y el alcalde, que había hecho un discurso, o sea, exquisito, políticamente correcto, en esta ciudad vamos a erradicar la desigualdad porque es la base de la violencia. ¿Veis? El discurso lo aguanta todo, ¿sí? Entonces estábamos tomando, tenía un botellín de agua como este, ¿no? Y viene el señor alcalde y me pega un golpe, ¿no? Es algo también así, que esa forma masculina de comunicarnos, que significa esta es mi hombría y te reconozco la tuya, dame tú si quieres, pero bueno, ese intercambio, ¿no? Muy bien, chaval, me ha gustado mucho lo que has dicho, muy interesante, pero bueno, toma algo, ¿no? Tú estás tomando, fijaros, hasta un botellín de agua puede tener un contenido sexista, ¿no? Una significación sexista. Toma algo, estás tomando agua, ¿no? No, pero tómate una cerveza, un vino, ¿no? Ese pacto entre iguales, es decir, de hombres no es beber agua, sino realmente de hombres es tomar alcohol, ¿no? Y dice, bueno, pues te voy a contar un chiste porque estas feministas no tienen sentido del humor, ¿no? Ese es el pacto entre iguales, es decir, tú me puedes decir a mí que esto de la igualdad de los hombres, y yo he dicho todo eso, sí, pero en realidad tú y yo pensamos otra cosa. ¿Qué es lo que ocurre? Y es muy significativo con los grupos de WhatsApp. Muchas mujeres no tenéis ni idea lo que vuestras parejas comparten, porque son las casas de los hombres que tenían las antiguas culturas polinesias, que tenían la casa de los hombres donde no podían entrar las mujeres, o en Euskadi las sociedades gastronómicas donde antes no podían entrar las mujeres, son espacios donde ante el acoso que está sufriendo el sexismo, frente a la presión colectiva,
frente al machismo nos estamos refugiando algunos hombres, ¿no? Y compartimos, el otro día en una investigación que estoy haciendo para la Diputación de Vizcaya, en uno de los entrevistados decía, si supiera mi pareja las cosas que se comparten en este grupo, y no compartes con tu pareja, ¿qué va? ¿Cómo lo voy a decir eso? Dice, y ni siquiera soy yo el que lo comparto, pero si ella sabe que yo lo tolero, entonces os dais cuenta como hay una realidad, la pública, aquella que cuando hay una agresión machista salimos con la pancarta, esa es la fotografía pública, pero luego están los cimientos. Ya sabéis, cuando los cimientos están tocados o no son sólidos, por mucho que tú construyas un edificio encima, pues se puede caer, ¿no? Yo creo que hoy en día tenemos uno de esos peligros. Pues ¿sabéis cuál fue el chiste que me contó? Las mujeres se parecen al parquet, al suelo de madera, en que después de estar toda la vida quitándoles el polvo, cuando dijo lo de quitándoles el polvo me hizo un gesto así como con cierta connotación sexual, ¿no? O sea, pues, después de tener que estar toda la vida quitándoles el polvo, tienes que terminar acuchillándola. Entonces, claro, fijaros el contexto, ¿no? Unas jornadas de prevención, no era una excursión de un grupo de hombres, no, era el alcalde de una localidad muy importante del País Vasco, un contexto de jornadas de prevención de la violencia contra las mujeres. ¿Por qué se podía permitir decir eso? Porque en el fondo piensa que vivimos en ese pacto patriarcal que se reproduce, y se reproduce independientemente de lo que digamos, ¿sí? Entonces hay como una doble moral entre lo que decimos y luego lo que está impreso en nuestro cuerpo y en nuestros mapas emocionales, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la inmensa mayoría de estrategias de cambio hacia los hombres ha ido dirigido a cambiar los discursos. Entonces, los hombres hemos aprendido, incluso los que están presos y han asesinado a sus parejas, a decir que son favorables a la igualdad, a que yo en mi casa yo no ayudaba. Esa frase no se me olvidará nunca, ¿no? Hay un señor preso, además con una condena muy grave por violencia contra su pareja, dice, no, yo a mi señora no le ayudaba, yo era tan responsable como ella, yo colaboraba. Es decir, muchas veces, incluso con trabajos terapéuticos de reeducación, los hombres nos rearmamos para tener un discurso mucho más afinado, pero los cambios más profundos no los hemos podido hacer. Y no los hemos podido hacer porque el ser humano aprende por imitación. Yo no aprendo, quienes sois padres y madres sabéis, ¿no? Tú le dices a tu hija, no veas la tele, ¿no? Tú estás con el móvil así. Entonces le estás enseñando que puedes decir una cosa y lo puedes estar haciendo otra. O sea, esa doble moral también la practicamos en nosotros y nosotras, y aprendemos por imitación, absorbiendo neurológicamente los modelos de referencia. Entonces, si no hemos tenido hombres referentes que funcionen en otra clave de una forma integral y que practiquen la igualdad, es muy difícil que hayamos aprendido esos. Es como si nadie habla catalán o nadie habla euskera, ¿y dónde lo aprendes si no tienes esos modelos de referencia, ¿no? Y por eso es tan importante empezar a romper, ¿no? Cuando dice Celia Amorós que existe ese pacto entre iguales, la buena noticia es que ese pacto es muy frágil. Imaginaos, en la manada, la noche de la supuesta violación de los Sanfermines, los mensajes llegaron a 21 hombres, ¿no? 21 hombres, imagínate que alguien dice, oye, mira, que estamos robando un banco y tal y cual. Pues es muy probable que alguien dijera, pero ¿qué estáis haciendo, ¿no? Que alguien pusiera ese muro de contención. Y sin embargo, en el ámbito del sexismo nos suele costar muchísimo a los hombres hacerlo, pero cuando lo hacemos, y un ejemplo que os lo pongo, no sé si habéis visto la película de Matrix, ¿no? Cuando de repente se dan cuenta que están viviendo en una ensoñación, que lo que creían que era real no lo es, y cuando alguien te dice, es que esto de ser hombre, esa idea que tienes tú de ser hombre, es fruto no de tu libertad, sino que te han enseñado que ser hombre es vivir en un margen muy estrecho y responder siempre a un estereotipo. Tú no eres libre. Y si no eres libre, no puedes ser feliz. Y si alguien te toca realmente esa tecla, esto se desmorona. Si dentro de la noche de fiesta de la manada alguien hubiera dicho, ¿de qué vais? Hasta aquí. Es muy probable que eso ni siquiera se hubiera podido dar, porque tendrían la expectativa, como el chiste que me contó a mí el alcalde, si él sabe que se va a encontrar con alguien que le va a parar, no lo hace. Y si sabe que hay alguien que le va a parar, puede que hasta se empiece a contagiar de esos otros modelos de referencia. Es un poco lo que hablábamos antes en el grupo, que no sabéis lo que hemos hablado en esa otra casa de hombres a la que no tenéis acceso las mujeres, ¿no? Y después de agradecer a Barberá, ¿no? Que esta invitación,
Pues quiero agradecer especialmente hoy a mis hermanos. Estos son mis hermanos, estos de aquí. Yo soy este, el pequeño, porque lo que somos tiene mucho que ver también con nuestra biografía personal, ¿sí? A veces cuando me preguntan, ¿y tú por qué te dedicas a estas cosas? Que mi padre todavía no sabe muy bien a qué me dedico. Pues tiene mucho que ver con que he tenido como hermanos a 3 chicos buenos. Mi madre hoy está ingresada, lleva ya más de 20 días y ellos están cuidando a mi madre. Es decir, yo puedo venir aquí y me he podido venir tranquilo porque sé que mis hermanos son unos hombres cuidadores, unos buenos padres, unos buenos hijos, y están cuidando a mi madre y también están cuidando a mi padre, pues que el pobre tampoco es capaz de cuidarse a sí mismo, y entonces claro, acá está mi madre ingresada, pues él tiene las dificultades propias de un hombre que no ha desarrollado sus competencias cuidadoras ni hacia el resto de la gente ni hacia sí mismo, ¿no? Y bueno, quiero agradecer también a mi pareja. Les presento a Naya y a Lain, son mi hija y mi hijo, y gracias a Paloma, mi pareja, yo puedo estar aquí. Y yo puedo estar aquí porque hay otra gente que me está cubriendo las espaldas, porque a mi hijo y a mi hija no les puedo dejar solas, y ahora a mi madre tampoco se puede quedar sola. Es decir, somos seres altriciales. Es otra buena noticia, es que nos necesitamos unos a otros, unas a otras. ¿Cuál es la gran diferencia entre una mosca del vinagre y un ser humano? Aparte de que compartimos el 98% de los genes, ¿no? Nos parecemos bastante a las moscas, aunque luego no nos guste reconocer que son nuestras primas, ¿no? La gran diferencia es que una mosca o otros seres vivos no necesitan, como necesitamos los seres humanos, de las demás personas, ¿no? Imagínate, el ser humano es probablemente uno de los seres más desarrollados del planeta, ¿sí? Eso pensamos, pero en realidad somos seres inacabados, que nacemos sin acabar, y como nacemos sin acabar dependemos del resto de la gente, y por eso hemos tenido que aprender a sobrevivir, ¿no? O sea, una mosca del vinagre la dejas aquí en esta sala, y si tienes suerte de encontrarse contra la mosca del vinagre, se aparean y venimos dentro de una semana y hay más moscas del vinagre, ¿no? O sea, no necesitan al resto, no necesitan la cultura más que para un hecho puntual biológico. Pero los seres humanos existimos gracias al cuidado. Luego, el cuidado debería ser uno de los ministerios más importantes, ¿no? ¿Por qué hay un ministerio de la guerra? Ahora se llama de defensa, ¿no? Y no hay un ministerio del cuidado, de los cuidados. Si es lo que hace posible que existamos, no solo de forma individual, sino como especie. Si yo dejo a Aarón, ¿no? Que tiene una niña de 9 meses, que como es el ser más evolucionado del planeta, vamos a dejarla aquí una semanita y que compita con la mosca del vinagre, ¿no? Y volvemos dentro de una semana a ver qué ha ocurrido con ese ser humano. Pues el resultado sería terrible, porque necesitamos siempre y constantemente, desde que nacemos, personas a nuestro lado. Para tener una vida digna y satisfactoria, aunque seamos perfectamente válidas e independientes, necesitamos gente que nos mire, que nos quiera, que nos cuide, que nos llame, porque si no enloqueceríamos. Imaginaos a alguien viviendo en una isla desierta. O sea, necesitamos a otras personas cerca. Y si vivimos muchos años, tenemos esa suerte y vivimos bien, y es muy probable que necesitemos cuidados también. Luego, el cuidado es un elemento central que hace posible la vida y que dignifica la vida. Pero claro, los hombres hemos estado fundamentalmente alejados de los cuidados. Es más, nos hemos definido muchas veces por no responsabilizarnos de los cuidados, ¿no? Y esa es para mí la gran transformación. Cuando me preguntan, Moni, todas esas cosas que dices son muy bonitas, pero eso ¿cómo se hace? ¿Cómo se consigue? Para mí un elemento fundamental es que los hombres asumamos el 50% de lo que nos toca. Por justicia, por ética, por estética, porque es aquello que nos corresponde, porque ahora mismo todos los hombres prácticamente tenemos un déficit en la balanza comercial de los cuidados. Hemos recibido más cuidados de los que hemos dado. Eso significa que alguien ha dado más por nosotros de lo que nosotros hemos dado, ¿no? Hay una anécdota, esto como no se está grabando, no lo contéis luego por ahí. Mi expareja, tengo muy buena relación con ella, lo puedo decir, ¿no? Es muy curioso, muy bonito y muy triste a la vez, ¿no? Todavía hoy en día me sigue recordando las fechas de cumpleaños de amigos y amigas. Es decir, ella tiene una agenda en la que se acuerda que yo tengo un amigo, y entonces ella me llama y dice, oye, que es el cumpleaños de
de Iñaki. Entonces yo cojo el teléfono, le llamo a Iñaki, Iñaki se queda sorprendido. Pues de los que no tienen ni Facebook ni nada, ¿no? Me dice, ¡joder, te has acordado! Tío. Es decir, que alguien que ni siquiera es tu pareja sigue siendo la responsable de que tú cuides, ¿no? Y esto, aparte de ser indigno, implica que yo no, imagínate, si yo no me preocupo por recordar los cumpleaños de mis amigos y amigas, menos por los de los cumpleaños de sus amigos y amigas. Luego construyo inequidad a cada paso que doy, ¿no? Entonces, bueno, quería hacer este reconocimiento que me parece importante. Otro de los elementos que a mí me parecen importantes es tener algunos principios, ¿no? Yo entiendo que puede haber cierta preocupación de, bueno, y ahora los hombres os metéis en esto de la igualdad y otra vez vais a ocupar el espacio central, vais a coger la pancarta. Y yo creo que es fundamental que nos grabemos a fuego una máxima: aprender de y con las mujeres. Las mujeres que estuvieron en la historia, las mujeres que están presentes, las mujeres mayores, las niñas. Yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de reconocimiento y de escucha cotidiano, constante, porque si no tenemos referentes masculinos para deconstruirnos y aprender a ser de otra manera, pues lo podemos aprender también de las mujeres. Sí, yo creo que ellas nos enseñan mucho, ¿no? Para mí es uno de las condiciones sine qua non, ¿no? Y como me he propuesto aprender de las mujeres, para mí fue inspirador, y lo recojo en el libro. Soy muy fan de Gloria Fuertes, y es muy curioso porque mi hijo ha desarrollado una idea, piensa que es su bisabuela, Gloria Fuertes, ¿no? Sí, de hecho, fuimos a Bilbao a ver una exposición y decía, ¿cuándo se murió la bisabuela? Y le conté, y dice, no, la otra. Digo, pues solo tenías dos. Dice, no, Gloria Fuertes, ¿no? Dice, ella decía, él tiene un poema en La mujer de verso en pecho, decía a las almas, ¿no? Decía, alto, he dicho a las almas, no a las armas, al enemigo hay que curarlo. Yo no digo que el hombre sea el enemigo, pero sí que me inspiro. No eliminarlo, no hay que vencerlos ni convencerles, hay que hacerlos amigos, ¿no? A mí esta idea me sugirió, y de hecho abro el libro con este poema, ¿no? Yo creo que hay mucho bueno que rescatar en los hombres que nos acompañan. No es vuestra tarea, sino que es la nuestra, pero como sabemos que estáis empeñadas en que seamos mejores personas también, pues no nos viene mal creer que podemos transformarnos, ¿no? Otra de las ideas que me inspiró fue esta frase de Concepción Arenal, ¿no? Que decía que las fuerzas que se asocian para el bien no se suman, se multiplican. Es decir, la incorporación de los hombres al feminismo, para mí fundamentalmente es asociarnos para el bien, y esa asociación para el bien pues puede lograr que multipliquemos los logros, ¿no? Por otro lado está la idea de aprender a ser felices, ¿no? Caroline, os habéis leído el libro contra el odio. Si no lo habéis leído, os lo recomiendo. Ella dice que el movimiento más importante tal vez sea salir de uno mismo, salir de una misma y dirigirse hacia los demás para reabrir juntos los espacios sociales y públicos. Y esto enlaza con mucha fuerza con la idea de Simone de Beauvoir, ¿no? Que al final lo personal es político, ¿no? Y es algo que ocurre a veces con los grupos de hombres por la igualdad, que disfrutamos mucho de la transformación del grupo, tenemos ese calorcito, esa confianza, pero yo creo que por justicia también es necesario que en algún momento de ese proceso digamos, bueno, ¿qué puedo contribuir yo a lo público de este proceso personal de transformación que yo estoy teniendo o que he tenido, ¿no? Y luego está Marina Garcés, la filósofa catalana. A mí me entusiasma su forma de ver el mundo. Yo creo que siempre habíamos pensado que existían los hombres, las mujeres, el bien, el mal, los buenos, los malos, los nuestros, los otros. Y Marina Garcés lo que viene a plantear es que ella plantea que tenemos que poner en marcha una filosofía para un mundo inacabado. Tal vez nunca exista un mundo perfecto, ni un mundo maravilloso, ni unos hombres absolutamente igualitarios y coherentes. Ella reivindica la imperfección, ¿no? Que nos demos el derecho a ser imperfectos y a ser imperfectas, pero sobre todo hace un llamamiento a recuperar la confianza.
Y yo creo que es muy importante que recuperemos la confianza en los hombres, porque es aquello que nos puede llevar a recuperar también la esperanza de que es posible, de que otro mundo es posible, pero es que otros hombres también son posibles para ese otro mundo que deseamos, ¿no? Uy. Alguien no está de acuerdo con el tema, con la esperanza. Además, luego hay mucha gente que me acusa de ingenuo, ¿no? Yo creo ya con estas canas que tengo así tan perfeccionadas, de ingenuidad me queda poca, de ilusión mucha, ¿no? Y desarrollo en el libro un concepto que a mí me parece bien interesante, que es el optimismo operativo. A mí me funciona mucho mejor conectar con la parte luminosa, ¿no? Es decir, cuando se dan cifras, por ejemplo, hace poco, cuando se publicaron los datos, que el 27% de las parejas jóvenes veían normal la violencia como una forma de regular los conflictos, ¿no? Entonces, la opinión pública tiró las campanas al vuelo, nos rasgamos las vestiduras. Fijaros, la gente joven están involucionando, están dando pasos hacia atrás. Digo, si nos hubieran hecho esta encuesta hace 30 años, ¿qué hubiéramos dicho nosotros y nosotras en nuestra plenitud de facultades? Pero lo que es más importante, ¿por qué no lo ponemos en valor? Que el 73% de los chicos y las chicas no tolera bajo ningún concepto la violencia dentro de la pareja, porque lo que nos interesa es cómo se construyen relaciones equitativas, cómo se construyen relaciones de paz, cómo se construyen buenas relaciones y sanas entre chicos y chicas. La violencia no nos interesa más que para entender cómo se origina y erradicarla. Pero cuando ponemos un valor excesivo en mirar la parte de la violencia, estamos dando también valor a la violencia, porque en nuestra sociedad la violencia es la forma que tienen muchos hombres de autoafirmación de su masculinidad. ¿Sí? Bueno, entonces cuando digo que hablo de este optimismo operativo y defiendo, además estoy convencido de ello, y no solo estoy convencido, sino que es muy importante, que hasta ahora yo me conformaba con pensar que tenía razón, pero yo creo que es muy importante que pongamos encima de la mesa cada vez más evidencia científica. Es más, o sea, ya no solo estoy convencido de que tengo razón, de que la igualdad es buena para hombres y para mujeres, es buena para la sociedad, sino que podemos demostrarlo, ¿sí? Y la neurociencia ha avanzado mucho, y cuando la neurociencia se mira también desde una perspectiva feminista, desde una perspectiva crítica, nos damos cuenta que en una situación en las que un niño o una niña ha nacido en un contexto con un apego seguro, ha nacido con unas necesidades cubiertas, ha nacido en un hogar sin violencia, esas personas tienen muchísimas menos probabilidades de dañar a nadie. ¿Por qué? Porque los mismos mecanismos neurológicos en personas que han vivido en un contexto de bien hace que sintamos lo que siente la persona que tenemos al lado, ¿no? No sé si habéis visto alguna vez que alguien se pega un martillazo. ¿Qué hacéis? O sea, cuando se han puesto medidores de los impulsos eléctricos y los procesos químicos del cerebro, se han dado cuenta que cuando tú tienes una persona que la reconoces como un igual, le ocurre algo, en tu cerebro y en tus músculos se activan los mismos mecanismos. Es decir, cuando tú has cultivado la equidad, y eso significa reconocer como igual a la persona que tienes, porque lo que le otorga la dignidad es que la consideras igual que tú, un ser humano, porque cuando tú le pegas un martillazo a una mesa, tú no sientes lo mismo. Esto tiene que ver con que le pase a otro ser humano. Y la desigualdad lo que hace es cosificar a las personas y cosificar fundamentalmente a las mujeres. Y ese mecanismo, el machismo, lo que hace es desconectar a los hombres de la capacidad neurológica natural de empatizar y de sentir compasión por el resto de seres humanos. Porque si la categoría mujer se asocia a ser una prostituta, a ser una mentirosa, a ser una bruja, estás cosificando a ese ser humano, y cuando lo conviertes en una cosa es cuando lo puedes dañar. Porque si no, sería imposible en buena lid hacer daño a otro ser humano. Y la construcción de la identidad masculina pasa precisamente por un entrenamiento
desde edades muy tempranas para la desconexión con las emociones. Es decir, aquellos mecanismos que impiden que seamos violentos y violentas, en la definición de qué es ser hombre en el modelo dominante de nuestra sociedad, es justamente todo lo contrario. Es decir, la violencia no es lo natural son los cuidados, lo natural es la ternura, lo que pasa que el machismo es un entrenamiento sofisticado para que eso no sea posible. ¿Cómo nos recuperamos fundamentalmente los hombres? Ejerciendo el cuidado. Acabamos de publicar desde Promundo una investigación que hemos hecho en Ruanda, que los padres se encarguen de las citas médicas de sus niños y niñas, incorporen 3 tareas domésticas, disminuyen un 40% las probabilidades de que ejerzan violencia contra los niños y las niñas y sus parejas. Digamos, los cuidados para los hombres son una escuela de rehumanización. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Que antes no éramos humanos? Sí, pero menos. ¿Sí? Vale. Yo creo que esto tiene muchos matices. A veces digo palabras así muy gruesas. Entonces, ese sistema nervioso central es lo que nos permite, cuando se ha desarrollado unas condiciones saludables, positivas y donde no ha habido violencia, conectar con la parte más profunda de la humanidad. Y esto nos ha hecho sobrevivir como especie, y esto es lo natural. ¿Sí? Entonces, esa idea de cómo se hace esta transformación, 50%, es un número mágico, de cómo se cambia, cómo conseguimos reducir la brecha salarial, cómo conseguimos reducir la violencia contra las mujeres, 50%. Vamos a ver, que se pongan a hacer los hombres el 50% de lo que les corresponde y vamos a medirlo, a ver qué ocurre. Porque la inequidad se construye fundamentalmente por nuestra falta de implicación en algo que es fundamental y que son los cuidados. Y otro de los elementos fundamentales es la implicación, tanto a nivel personal y privado como público, y la significación colectiva de todos los hombres contra la violencia hacia las mujeres. En nuestro ámbito de trabajo, en el ámbito público, pero no solo en la pancarta cuando ocurre algo, sino participando también en procesos preventivos, en generación de dinámicas de trabajo en nuestro ámbito profesional, en nuestros grupos de WhatsApp. Y luego hay algo que a mí me parece importante no olvidar, es que construimos la realidad a partir de las palabras. El lenguaje es fundamental y las relaciones de igualdad se construyen a través del lenguaje, de nombrar a los hombres y a las mujeres, de ser justos, de ser justas, de ser precisas con lo que decimos, pero el lenguaje no es suficiente. Sí, el lenguaje crea realidad, pero tenemos todo un mapa emocional por conquistar, sobre todo los hombres, y esas emociones viven en un cuerpo. Y a veces cuando nos empeñamos en trabajar, cuando te piden, vamos a hacer un taller en un instituto, vas y les cuentas, ¿vas a traer PowerPoint? Pues vale, sí, otra vez vamos a ir a lo cognitivo-conductual, ¿no? Es más, desde Macunde, desde la Historia de la Escuela Mujer, desarrollamos un videojuego con todo un lenguaje visual inmersivo que utilizan los chicos y las chicas jóvenes, y lo veían y decían, ¿qué quieres? ¿Que saquemos buen resultado o nos divertimos, ¿no? Es decir, esa parte del debe ser también hemos enseñado a los chicos y a las chicas, que está en clave igualitaria, pero en lo más profundo, en los cuerpos, sigue instaurado el sexismo. Y eso tiene que ver con cómo respiramos, lo que nos asusta, lo que nos erotiza, lo que nos gusta. Es decir, no puede haber políticas dirigidas a la transformación de los hombres ni las mujeres si no empiezan a trabajar, o empezamos a poner luz también en que tenemos que trabajar las emociones y tenemos que trabajar los cuerpos. ¿Sí? Esto lo lanzo, no voy a profundizar mucho. Y luego hay una gran pregunta. Hay una palabra que al principio me sonaba fatal y cada vez me gusta más, que es la androginia, ¿no? Pensamos que esta idea de los hombres y la igualdad es algo nuevo, ¿no? Esta es una obra de Hannah Hosch, una artista dadaísta austriaca, que planteaba qué pasaría si los hombres fuéramos andróginos. Es decir, ¿qué pasaría si los hombres empezáramos a ser como las mujeres? Si los hombres empezáramos a cuidar, ¿no? Estamos hablando del año 1920, ¿sí? A veces pensamos que esto de los hombres por la igualdad es de ahora, ¿no? Y fijaros la conclusión a la que llegaba. Si los hombres empezamos a cuidar, va a haber otros hombres que les van a machacar. Y ella lo representaba con la figura, si os dais cuenta, del boxeador, que este hombre que le pusieron cuerpo, Hannah Hosch le puso un cuerpo de mujer,
tiene un golpe el hijo, pero también tiene un golpe en el ojo el hombre. Es decir, va a haber unas resistencias masculinas al cambio. O sea, es algo que tenemos que asumir. Pero ¿qué impacto tendría que los hombres hicieran cargo del cuidado en las vidas de las mujeres? Insisto, 1920, ¿no? Pues las mujeres se pueden incorporar al ámbito del trabajo, podrían tener tiempo para su ocio, para su vida personal. Todas esas reflexiones hacía Hannah Hosch antes justo después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Eso entendéis perfectamente, ¿no? Izena duen guztiak izan adu, ¿no? O sea, todo lo que tiene nombre existe. Ojo, el lenguaje no lo es todo, pero es fundamental. O sea, no podemos construir una sociedad diferente sin nombrar las relaciones y las personas de una forma distinta. Es muy importante que generemos expectativa también expresiva, sensible, lo que suele decir Miguel Lorente, ¿no? De feminizar a los hombres, empezar a asociar características que hasta ahora se suponían exclusivas de las mujeres, nombrar esas características también en masculino. Las palabras importan, ¿no? Y desde esa idea de que hay algo que está en el aire, decía Simone de Beauvoir, ¿no? Que toda la vida es ese largo camino por el que se llega a ser uno mismo. Esa es la tarea más elevada e ineludible de todo ser humano, ¿no? Para mí esta es la apuesta y el gran aporte del feminismo también para la vida de los hombres, ¿no? Encontrar sentido al lugar que ocupamos en el mundo, ¿no? Hablamos de nuevos hombres y os quería poner algunos ejemplos. Ahí en el año 1600 tenemos a Poulain de Labarre, es decir, ya había hombres que escribían sobre feminismo y que ironizaban sobre los modelos dominantes de masculinidad allá por el año 1600, y que tenía consecuencia para su vida, que escribían libros, que fue polémico y radical para la sociedad de la época, de la igualdad de los sexos, que es uno de los primeros textos, que se considera como uno de los primeros textos feministas de la historia. ¿La presencia de los hombres ha sido masiva y entusiasta en esto de la igualdad? No, pero sí que ha habido grandes aliados a lo largo de la historia. Encontramos otros hombres desde el ámbito religioso, desde el ámbito de la política, ¿no? Como un Frederick Douglass en Estados Unidos, que él había vivido como esclavo. Este es un cómic que lo podéis encontrar en internet, que ha sacado la Fundación CEPAIM sobre algunos referentes feministas entre los hombres, y otro de mis preferidos, John Stuart Mill, que no solo luchó durante toda su vida por la igualdad de mujeres y hombres, sino que cuando murió, parte de su herencia la dejó para que las universidades tuvieran becas para que las mujeres pudieran seguir estudiando. Es decir, estamos hablando que ha habido hombres aliados, pero no solo en los países occidentales, sino también podemos encontrar en los países árabes, podemos encontrar hombres que se han significado a favor de la igualdad y que han sufrido las consecuencias de esa lucha en Asia, en la India. O sea, que esto no es nuevo, ¿sí? Bueno, tampoco... Claro, como decía mi panadera, ¿no? Claro, si hablamos de hombres buenos y pensamos en Donald Trump, pues puede que nos venga a la mente todo el camino que nos queda por recorrer, porque ya sabéis que detrás de Donald Trump va un señor con un maletín que tiene los códigos que permiten destruir el planeta. No sé si os tranquiliza mucho esa idea, pero lo más interesante de todo esto es que Donald Trump ha llegado al poder gracias al miedo que tienen algunos hombres, fundamentalmente hombres blancos, a la igualdad, porque nos genera una gran insatisfacción a todos los hombres. Lo que pasa es que algunos no lo decimos o lo tenemos matizado, pero a algunos les genera verdadero terror no saber qué va a ser de ellos, ¿no? Pensar que la igualdad va en contra de su libertad, va en contra de su dignidad, pero fundamentalmente lo que están haciendo es defender los privilegios. Entonces, una cosa es tener miedo al cambio, que es fundamental, y nos pasamos cambiando toda nuestra vida, y otra cosa es que estemos defendiendo nuestra superioridad y que obtengamos una posición en el mundo en base a explotar o a ejercer nuestro poder o nuestro dominio sobre el resto de las personas, ¿no?
Entonces, Justin Trudeau es el vecino del norte de Donald Trump. Para algunas cuestiones son sociedades muy parecidas, en otras son muy diferentes, pero hay un hecho, que es aquellos políticos que más se identifican con el feminismo, aquellos que tienen una pareja que públicamente se reconoce como feminista, aquellos hombres que hacen de la igualdad y de la diversidad sexual bandera, aquellos que son menos homófobos, eso tiene un impacto directo en las políticas que realizan, independientemente del color político. Es decir, Justin Trudeau es un político liberal, pero cuando comparamos las políticas de Justin Trudeau de otros líderes que se han identificado con el feminismo, son los que menos recortes hacen en educación, los que menos recortes hacen en sanidad, todo lo contrario, potencian la educación, potencian la sanidad pública. ¿Por qué? Porque ponen en el centro de su identidad política los cuidados. Sin embargo, seres humanos como Donald Trump, es muy probable que cuando ahora vaya a bombardear Siria no sienta nada, porque es un modelo perfecto de la masculinidad tóxica hegemónica que ha desconectado de la empatía y puede estar haciendo daño a otra persona, y como son los otros, son objetos, y él se siente superior, que es el problema de la superioridad, que crees que estás cosificando a quien consideras inferior y realmente a quien te estás cosificando es a ti mismo, ¿no? Te estás deshumanizando, ¿no? Y luego vivimos en yo le llamo de la cultura en tensión, ¿no? Hay un caso, ya sabéis que Fernando Ramos fue padre, ¿sabéis? Que fue padre hace poco, sí, de su tercer hijo, ¿lo sabíais? Entonces salía una foto, un medio de comunicación, incluso señalaba que Fernando Ramos, es Fernando Ramos, ¿no? Sergio, está entre Fernando Alonso y... Él decía en un medio de comunicación deportivo que había dado a luz a su tercer hijo, ¿no? Entonces, con estas las cosas de internet, se le vio la hora del reloj, y a los 40 minutos de hacerse esa foto, de haber dado a luz él mismo, el macho varón había dado a luz, estaba en un entrenamiento, ¿no? Y en ese entrenamiento el entrenador reconoció la entrega de Sergio Ramos, ¿no? Ese es un modelo dominante, donde más de 500.000 personas pusieron comentarios: Sergio, eres fantástico, guay, pero esos son modelos de referencia. Hay partidos del Real Madrid o del Barcelona que los han visto 1.000 millones de personas en el mundo. Son referentes universales, son los nuevos Aquiles, el nuevo Héctor, el nuevo Paris, o sea, las nuevas heroicidades de las que absorben modelos de referencia nuestros niños fundamentalmente, son esos que aparecen significados como que están dando incluso a luz implicadísimos, y a los 40 minutos están en un entrenamiento y el seleccionador nacional diciéndole que fíjate qué entregado es, que ha sido padre y está aquí, cuando probablemente la entrega tendría que ser el ejemplo que os quiero leer ahora, que a mí me parece muy significativo. Es una conversación que tuvo un entrenador de baloncesto del Zalgiris, Jasikevičius, que probablemente la habéis visto algunas en internet, pero yo la recogí para el libro porque me parecía muy interesante. Estaba en una rueda de prensa y un periodista le dice: entrenador, ¿qué opinas de Augusto Lima dejando a medias una serie clasificatoria para ver a su hijo nacer? O sea, Augusto Lima no había ido a sacarse la foto en el momento del parto y había ido corriendo, sino que tenía una serie clasificatoria, una semifinal, y se había ido a estar con su pareja y cumplir con ese 50% del cuidado que le corresponde. Y así que Vicius le dice: ¿qué quieres decir? Se le di permiso. ¿Pero es normal que un jugador deje la competición en medio de una serie semifinal? Y así que Vicius, en vez de entrar a discutir, le dice: ¿tienes hijos? Y el periodista dice: no. Dice: bueno, cuando tengas hijos lo entenderás, porque esa es la altura de la experiencia humana. Dice: wow, en realidad es una buena pregunta la que me has hecho. ¿Crees que el baloncesto es lo más importante en la vida? Claro, es un entrenador que es el máximo exponente de la estructura del equipo, de las necesidades de victoria, de la competitividad. Pero fijaros cómo ya empiezan a emerger modelos de masculinidad diferentes, ¿no? Dice el periodista: no, pero una semifinal es importante. Dice: ¿una semifinal? Dice: ¿para quién es importante? Y el periodista le dice: pues para el equipo. Y así que Vicius le dice: ¿quién? Y el periodista del Zalgiris dice: ¿viste el número de fans? Y dice: ¿importante? Dice: cuando seas padre entenderás qué es lo más importante en la vida. Dice: porque es lo mejor del mundo, créeme, no los títulos, no cualquier cosa. Dice: Augusto
está en el cielo emocionalmente y yo estoy muy feliz por él, ¿no? Cuando decimos que aprendemos en comunidad, aprendemos por imitación, y este es un magnífico modelo de masculinidad, y el de Fernando Ramos, pues bueno, sería un modelo distinto, ¿no? O sea, no es lo mismo no cuidar que cuidar. Desde esa idea que decía Simone de Beauvoir, ¿no? Que la mujer no nace, sino que llega a serlo, y exactamente lo que os decía antes, ¿no? No se nace criminal, no se nace violento, no se nace homófobo ni racista, sino que también se llega a serlo, ¿no? Y luego hay uno de los temas que a mí me parecen fundamentales y de los que tenemos más evidencia científica, insisto, no es la opinión que yo tengo, que siempre he creído que tenía mucha razón, pero tenía pocos datos, sino que cada vez podemos probarlo, que yo le llamo la transformación de los conmovidos, ¿no? Si puede haber una experiencia que, si la vivimos en plenitud y con compromiso, nos puede llegar a conmover y a transformar y a volver a reconectar con nuestras emociones, es la experiencia de la paternidad, ¿no? Es muy difícil llegar a tener tanto éxito con políticas y estrategias de intervención con hombres para su cambio hacia posiciones más igualitarios que con el momento del nacimiento del primer hijo. Sí. Y precisamente ese momento del nacimiento del primer hijo es donde se disparan las inequidades entre hombres y mujeres a día de hoy en Europa. ¿Sí? Somos todos y todas muy igualitarias, además lo decimos que lo somos, repartimos más o menos los trabajos reproductivos y de cuidados, pero cuando llega la primera criatura se dispara elementos que están en la psicología más profunda, en el disco duro, en la parte que no vemos, y que tiene que ver con cómo hemos construido las emociones y los cuerpos, no la ideología, que ideológicamente ya decimos que somos igualitarios. Y entonces al final hay elementos que a mí me parecen fascinantes. En una investigación que se hizo comparativa entre Canadá y Filipinas, se vino a demostrar que aquellos hombres que practicaban el colecho, aquellos hombres que estaban más implicados en el cuidado, se producía una transformación hormonal muy radical, muy significativa. Y, por ejemplo, aumentaban los niveles de producción de oxitocina, pues sabéis que los hombres producimos oxitocina y producimos prolactina, pues aumentaban la prolactina, la oxitocina, la producción de serotonina en más de un 20%, que son precisamente las hormonas que se asocian con la felicidad, con la satisfacción personal, con tener actitudes más relajadas, más cuidadoras. Es decir, cuando tú cuidas, tu cuerpo se transforma para que sea mucho más fácil que sigas cuidando. Es como, cuando os acordáis del actor aquel de Tarzán, de Johnny Weissmuller, decía, ¿qué espalda tiene? ¿Cómo desarrolló esa espalda? Nadando. Y lo que nos está demostrando la neurociencia es que nos convertimos en hombres tiernos, cuidadores y empáticos cuidando, porque el ejercicio de cuidar nos transforma a nosotros mismos. Y cuando hacemos mediciones de la producción de hormonas, cuando los padres cuidan, disminuye la testosterona hasta un 70%. Entonces, si aumenta la prolactina, la oxitocina, la serotonina y disminuye la testosterona, ojo, la testosterona no está asociada necesariamente a la violencia. O sea, tampoco, no me da tiempo a explicarlo todo esto, pero, es decir, los hombres que cuidamos nos feminizamos, ¿sí? Incluso biológicamente, ¿sí? Y esto es muy probable que esos hombres que nos feminizamos, a través de la epigenética, que tampoco os voy a liar con estos términos, hagamos que nuestros hijos e hijas hereden un modelo transformado en la lectura de los genes por parte de nuestros hijos e hijas. Es decir, que influimos incluso en el impacto de la genética. ¿Sí? Entonces, la cultura y la biología hasta ahora la habíamos visto como algo separado, como que estaba reñido esto de la igualdad y hacer una lectura de la biología. Es que la biología está a favor de las propias acciones equitativas, porque en la medida en que practicamos, pues ocurre lo mismo con aquellas mujeres que son policías y tienen oficios no convencionales, aumenta su nivel de producción de testosterona, porque son capacidades adaptativas de los cuerpos que hacen que los seres humanos, como seres que somos femeninos y masculinos, incluso en lo biológico, utilicemos lo bueno y las oportunidades que nos da el cuerpo para adaptarnos lo mejor posible al entorno. Es decir, el cuerpo está lleno de oportunidades para la igualdad también, ¿sí? De este tema podemos hablar mucho. Al final, insisto, somos lo que hacemos, y la evidencia científica que tenemos de
de la paternidad es que tiene ventajas para los niños y las niñas. Los niños y niñas de familias más igualitarias tienen mejores resultados académicos, desarrollan de una forma más positiva las inteligencias múltiples, desarrollan una mayor tolerancia a la frustración, los niños son violentos, las niñas estudian más carreras contraestereotípicas, es mucho menos probable que esas niñas elijan una pareja no equitativa o no violenta cuando sean mayores, etcétera, etcétera. Pero es que tienen consecuencias directas para las madres, aquellos sistemas familiares donde el hombre está más implicado en los cuidados, las mujeres reportan sentir una mayor satisfacción, tienen muchas más posibilidades de desarrollar todo un proceso de empoderamiento personal y tienen muchas menos probabilidades de ser víctimas de violencia machista. ¿Sí? Es decir, no estamos hablando de que el hombre haga un giro mágico y se transforme, solamente que haga el 50%. ¿Sí? Esto es un mantra, haz el 50%, luego hablamos. ¿Sí? Y tiene ventajas para la sociedad, pues que aquellos hombres, fijaros, hay un dato, aquellos hombres que han cogido excedencia alguna vez en su vida para cuidar a alguien viven más años que aquellos que no lo han hecho. O sea, aumenta la esperanza de vida de aquellos hombres que cuidan. Ten en cuenta un dato, aquellos hombres que enviudan, se produce un decremento muy significativo de la esperanza de vida. Y aquellas mujeres que quedan viudas aumenta su esperanza de vida. O sea, estos son estudios demográficos, ¿no? Si os dais cuenta, la cultura del cuidado incide en la calidad de nuestra propia vida, incide en la calidad de la vida de las personas que nos rodean. Pero es que los hijos e hijas de parejas donde hay una mayor implicación del padre van menos al médico, enferman menos, pero es que enferma menos toda la familia. Es una cosa curiosa, ¿no? Y al final, en distintas investigaciones, esos niños y niñas de familias más equitativas se reduce de una forma drástica la probabilidad de que cometan delitos cuando son jóvenes o tengan consumos inadecuados de drogas. Se reduce el maltrato infantil, se reduce la violencia contra las mujeres. Es decir, hay evidencia científica, pero además constatada en más de 100 países y por distintas universidades y corrientes, o sea, no solo desde espacios de investigación feministas, sino en otros ámbitos de investigación aplicada, que se llevan las manos a la cabeza y ¿cómo es posible esto? Es posible porque hay un déficit de la cultura del cuidado en los hombres y el cuidado nos transforma, ¿no? Y por otro lado, la no implicación del padre en la crianza y la responsabilidad es un factor de riesgo, ¿sí? Y entonces ya para cerrar esto, que dije que iba a hablar poco, pero luego me lío. Yo estoy muy preocupado por los chicos. Y estoy muy contento y me siento optimista por las chicas. Yo creo que el proceso de empoderamiento que habéis liderado vosotras y el de que sois ejemplos, que han absorbido vuestras hijas, que han absorbido vuestras nietas, o sea, ese tránsito que habéis hecho las mujeres desde el ámbito expresivo, de lo que se considera propio de las mujeres, a ocupar cada vez más espacios en el ámbito público, en el ámbito económico, con todo el camino que queda por recorrer todavía y con todos los déficits que seguimos teniendo, pero hoy en día os habéis convertido en seres mucho más completos. Y eso al final empieza a tener impacto y se empieza a ver en los dibujos animados, ¿no? Yo tengo una imagen de mi hija vestida con el vestido de... Además mi hija es pelirroja también, con el vestido de Mérida, de la película de Brave, ¿no? Donde es de las primeras veces que hay una historia de amor, de una relación entre una madre y una hija. Las protagonistas son mujeres, donde la protagonista rompe todo tipo de normas. Entonces tengo la imagen de mi hija con el vestido de princesa, con un patinete y con un arco con flechas, que es una metáfora, es una imagen que define muy bien las posibilidades de ser mujer que mi hija se imagina que puede tener, ¿no? De saltar con el patín, de caerse, pero llevar su vestido fantástico y su arco por si acaso, ¿no? O Vaiana, ¿no? Que incluso fue la princesa que se consideraba como feminista. Incluso Disney está trabajando ahora mismo en un proyecto que probablemente salga en el 2019 de una princesa lesbiana, ¿sí? Entre los más de 5.000 fichas de futbolistas profesionales que hay en Europa, no hay ni uno solo que en activo se haya reconocido como gay. Es decir, hay cláusulas ocultas establecidas de ese pacto entre varones que, aunque seas gay, no tienes que decirlo porque va en contra de tu valor como nuevo héroe, ¿no? Entonces, imaginaos una película de Disney con dos mujeres significadas, dos princesas que sean luchadoras y además
feministas y lesbiana frente a todo ese mundo de referencia de los chicos donde la homosexualidad no existe. Si vamos a las librerías nos podemos encontrar 150, 200, 300 libros dirigidos a las niñas, ¿no? Como este del El futuro es femenino, Ada magnífica científica de Frida Kahlo, cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Estos son los cuentos con los que nuestras hijas se van a la cama hoy en día. Pero claro, ¿y para los niños? El otro día ocurrió una anécdota. Mi hijo insistió en ir al cole, tiene una muñeca que le compramos con una mochila, y en casa, esto es como catalán, el Aznar con el catalán, que lo hablaba en privado, ¿no? O sea, si no generamos modelos de comodidad para la diversidad masculina en los ámbitos públicos, ocurre que hay muchos niños que juegan con muñecas en casa, pero incluso con 3 años tienen claro dónde está el límite. Entonces me sorprendió que mi hijo dijera, me voy al cole con la muñeca, ¿no? Porque serán pequeñitos, pero de tontos no tienen un pelo. Entonces iba él con su muñeca todo feliz, y yo no me fui. Me quedé esperando, dije, a ver qué pasa. Y veo que sale, estaba entrando al cole, entonces estaban ahí sus amiguitos, y los amiguitos no le llegaron a decir nada, sino que él se dio la vuelta de una forma muy inteligente, muy adaptativa, se vino y dice, toma, Aita, y me dio la muñeca, ¿no? ¿Por qué? Porque él es consciente de que si va con la muñeca, además una muñeca negra, al cole, pues va a tener un refuerzo negativo, ¿no? Y sin embargo, si va con Spiderman, si va con Hulk, y yo creo que además tenemos que subrayar que todavía en el siglo XXI, que Hulk será uno de los juguetes más vendidos junto a Spiderman, cuando Hulk representa precisamente el modelo de masculinidad más tóxico y más problemático, que es pasar de la frustración, el miedo, a la ira y la violencia en 3 segundos. Y el otro día me decía mi hijo, dice, Aita, pero les pega a los buenos. Le digo, no está tan claro que sean siempre los buenos, y lo que hace es pegar para imponerse por la fuerza. Entonces es cuando el niño te mira y dice, déjame, otro día sigues con el sermón, ¿no? Pero claro, a mí me parece realmente preocupante, ¿no? Entonces, claro, ¿qué modelo de masculinidad para esos niños que tendrán que convivir con las niñas empoderadas del mañana? ¿Cuáles son los modelos de referencia? Y entonces, bueno, por poner un poco de esperanza, como decía ya hace unos cuantos siglos Miguel de Cervantes, no ames lo que eres, sino lo que puedes llegar a ser, ¿no? Cuando tenemos que trasladar un mensaje a los hombres, claro, si les planteamos, mira, tienes que perder privilegios, tienes que hacer el 50%, tal, es como diciendo, me voy para otro lado, ¿no? Porque decimos, si empezamos diciendo, es que tienes todo un mundo por descubrir, probablemente puedes llegar a conocerte y a encontrarle sentido a tu vida si te cuestionas, si te miras a ese espejo, si esas cosas que te dice tu pareja todos los días las tienes en cuenta, pues puede que estés viviendo la mayor oportunidad de tu vida, y sobre todo imaginar que podemos llegar a ser algo mucho mejor, algo mucho más bello, algo mucho más atractivo, ¿no? Y como dice Miguel Lorente, que bien conocéis, no basta con arrimar el hombro, también hay que arrimar a los hombres. Y más razones para el optimismo. Yo os digo que me caí en la marmita del optimismo de pequeño, y así soy como Bélix, pero en optimista. Si ellas pueden hacerlo, pues nosotros también podemos hacerlo. Ya para terminar, quería regalaros 3 minutos de música. Leonard Bernstein era un compositor, pero sobre todo director de orquesta norteamericano, que él decía que el amor es la forma de comunicación más eficaz, que su forma de liderar la orquesta era confiar plenamente en los músicos y en las músicas que estaban en la orquesta, que no había nada más eficaz que mirarle a alguien y sin decírselo, con tu cuerpo expresarle que le querías y que confirmar. Y así es como funcionan mejor las orquestas. Y él lo que hacía era, para demostrar la eficacia de la confianza, y venía a demostrar cómo los hombres pueden ser profundamente empáticos y emocionales, pues llegaba a dirigir la orquesta como vais a ver ahora, ¿sí?
Thank